la grabación queda en el Google Drive de mi unidad. Entonces yo ya después solo puedo a ustedes compartirles el enlace y directamente ustedes, si quieren, descargan en su computadora o tienen en su unidad de Google Drive también esa información. Alguien está escribiendo. Ya. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Solo voy a ponerle ventilación a mi computadora porque calientan bastante. Entonces hay que ponerles ahí ventilación. Bueno, compañeros, entonces el día de hoy vamos a seguir con el tema de conducción de calor. Y hoy nos toca ver la conducción de calor, pero a través de planchas múltiples. Esto se da muchas veces, es muy aplicable y yo les sugiero a ustedes que tomen muy en cuenta esta unidad porque como sirve bastante. A muchos estudiantes de seminario les ha servido porque han hecho algún tipo de investigación dentro del CUNSUR y al final lo que hemos visto en esta parte les ha servido mucho en hacer sus balances de energía cuando analizan pérdidas de calor, por ejemplo, en un horno, o cuando se analizan pérdidas de calor en una tubería, por ejemplo, las tuberías de vapor que están ahí en el laboratorio. Esas tuberías antes estaban sin protección. Con estudiantes en un curso de operaciones Tesla calculamos las pérdidas que habían de vapor, de calor más que todo, y logramos eficientar un poco la caldera, porque le pusimos a toda la tubería un aislante. Y más o menos de esto se trata este tema. Se trata de la conducción de calor a través de capas múltiples. Entonces, imagínense ustedes, si se recuerdan a la clase anterior, estuvimos analizando el flujo de calor a través de una pared. Y sabíamos pues que a través de una pared, el flujo de calor atravesaba esta pared y entre la pared o por el material de la pared había una resistencia que no permitía que toda la temperatura atravesara. Por lo tanto, siempre había una caída de temperatura de lado a lado de la pared o de lado a lado al bloque, porque era un bloque el que habíamos analizado. En la superficie interna de la pared o del bloque donde estaba la fuente de calor, pues iba a ser siempre más alta que la superficie externa, porque en medio pues de esta pared se iba a manifestar siempre, si se recuerdan, se manifestaba una resistencia. Y esa resistencia estaba en función de la conductividad del material. Dijimos que si un material tenía baja conductividad al calor, su resistencia iba a ser alta. Y al contrario, si el material era de alta conductividad, la resistencia iba a ser baja. Si la resistencia al calor, si el material tiene una alta resistencia al calor, la cantidad de calor que atraviese por el bloque va a ser mínima en comparación a la cantidad de calor que puede atravesar si la resistencia es menor. Eso quiere decir también que a medida que la resistencia aumenta, la cantidad de calor que puede atravesar es menor. Y a medida que la resistencia disminuye, la cantidad de calor que atraviesa es mayor. ¿Alguien está escribiendo? Bueno, ya no es de la clase. Entonces, se da la situación que ahora, imagínense ustedes, un horno, aquí en la parte interior es donde se quema la leña o hay una resistencia, pero aquí adentro está la fuente de calor.
Y el horno, pues posiblemente puede ser un horno como los hornos de panadería que utilizan hoy, que son modernos, que regularmente la plancha interior es de acero inoxidable. Pero ¿qué pasa si esa plancha de acero inoxidable queda expuesta a la parte exterior? Si alguien la toca, pues posiblemente se va a quemar porque el acero inoxidable tiene una conductividad alta al calor. Entonces la caída de temperatura sería menor, ¿sí? O sea, habría muy poca caída de temperatura. Casi sería la temperatura 1 igual a la temperatura 2, con una pequeña diferencia. Entonces, para eso es importante poner una capa, y a esa capa le vamos a llamar capa de aislamiento. Esta capa puede ser de otro material. Materiales aislantes puede ser la fibra de vidrio, puede ser el caucho, el concreto, cemento o hormigón, como se le conoce industrialmente. Puede ser la madera, lana y un montón de materiales cuya característica para que funcionen tiene que ser que tengan una baja conductividad. O sea, un aislante nos va a ayudar a nosotros para que en primer lugar no haya muchas pérdidas de calor, es decir, que no atraviese mucho calor y que todo el calor que generemos en el interior del horno pues sea aprovechado para lo que queremos ese calor, para cocinar un alimento o para fundir un hierro, qué sé yo, pero el objetivo es aprovechar todo este calor y no que estemos realizando una combustión o que estemos utilizando alguna resistencia generando potencia y que toda esa potencia se pase por la pared y se salga al ambiente. Eso no es productivo, eso vale dinero. Entonces, si tenemos esa pared, que sería la plancha A, que es la pared propiamente del horno, y nosotros queremos que no haya muchas pérdidas de calor, entonces le ponemos una plancha B. Como les digo, esa plancha B puede ser de cualquier material. Entonces resulta ahora que esa plancha también va a tener una cantidad de calor que va a atravesar por ella y entonces esa plancha, de acuerdo a su material, también va a tener aquí una resistencia. Pongámosle a este resistencia 1 y a esta conductividad 1. Entonces aquí va a tener una resistencia 2 y aquí el material pues tiene una conductividad 2. Ustedes lo pueden identificar también como resistencia A o conductividad A o resistencia B o conductividad B. Y entonces esa placa o esa plancha pues obviamente ahora nos va a provocar que la cantidad de calor que atraviese sea menor. Esta línea no la quería aquí. Está más para dibujar. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que ya la caída de temperatura es menor, ¿verdad? Entonces, posiblemente también pueda darse que alguna persona diga, no, yo necesito tener más cantidad de calor y menos pérdidas. Entonces le voy a colocar otra plancha. Regularmente lo que se hace es de que se pone una plancha intermedia de fibra de vidrio y en la parte exterior se pone una plancha de madera, porque pues eso es un poquito más vistoso o estético, ¿verdad? O si no, pues también se puede poner una plancha de caucho o qué sé yo, de otro material. Entonces resulta que este material, que resulta ser de la plancha C, pues también va a contribuir porque este va a tener una nueva resistencia que no va a permitir que haya una caída de calor. Aquí borré la resistencia 2, la voy a apuntar otra vez. Y esto va a ser una resistencia 3 con su conductividad 3. Y al final, sí va a atravesar una cantidad de calor por las tres planchas. Pero esa cantidad de calor que va a atravesar va a ser disminuida en función de la cantidad de planchas que se pongan y del material. Entonces, dentro de la estructura de las planchas, pues siempre vamos a analizar su espesor, que también el espesor
tiene mucho que ver con la resistencia. Cada una de las planchas tiene su espesor específico, el espesor de la plancha A, el espesor de la plancha B y el espesor de la plancha C. Con respecto a el área de transferencia de calor, que se recuerdan que habíamos hablado que el área era esta parte, en este caso, el área, tendríamos que tener el área 1, que sería de esta, aquí no es porque esté esta el área, sino que estoy indicando el área para esta plancha. Sabemos que el área estaría aquí, entre la interfase de la plancha A y la plancha B. Aquí tendríamos el área 2 para esta plancha, o sea, sería el área para esta área 2. Y pues esta, sabemos que esta es el área 3. Porque es la cara, y eso era lo que yo quería escribir. Si quieren, tal vez voy a quitarle esta línea de aquí porque no quiero que se me vayan a equivocar. Entonces les voy a poner la línea en la división de la interfase. Esta tendría que ser más o menos por aquí. Esta por aquí. Y esta sería el área 3. Como en la geometría de las planchas, cuando son planchas con geometría cuadrada o rectangular, entonces el área 1 es igual al área 2 y el área 2 es igual al área 3. Entonces, el área realmente, el área total sería igual a área 1 y esto es igual a área 2 y esto es igual a área 3. O sea, las áreas son iguales y en este caso el valor del área para cada una de las planchas va a ser el mismo. Es importante que se ubican ustedes en el capítulo 4 del libro de Jankowski, de la tercera edición, que está en la página 241. Ahí está todo lo que estamos viendo ahorita. Y vamos a ver algunos ejemplos del libro, para que ustedes se sientan cómodos y se sientan familiarizados con el libro. Yo ya les dije, si lo pueden imprimir, imprímanlo, que sería lo más, siento yo, en este momento, para que ustedes vayan haciendo anotaciones, porque ese libro también tiene unos errorcitos que se tienen que cuidar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las temperaturas caen de temperatura 1 a temperatura 2, temperatura 3 y temperatura 4. Algo importante es que la cantidad de calor, fíjense que aquí surge algo bien importante. La cantidad de calor que atraviesa la plancha 1, que atraviesa la plancha 2 y la plancha 3, nosotros vamos a definir que la cantidad de calor total, que sería la cantidad de calor que atraviesa las tres planchas, ¿verdad? Este calor total es igual al calor que atraviesa en la plancha 1 y este es igual al calor que atraviesa en la plancha 2 y este calor es igual al calor que atraviesa en la plancha 3. Todo esto, ¿de dónde sale? Todo esto sale de la ecuación de Fourier, que se recuerdan, vimos en la primera clase. Entonces, la ecuación de calor para el sistema en cada una de las planchas, si nos recordamos de la clase anterior, aquí tendríamos, solo en esta parte de aquí que estoy señalando con el cursor, con el láser, aquí tendríamos solo el balance de calor para el sistema de la plancha A, que sería la conductividad de esa plancha por el área de la plancha dividido el espesor, multiplicado por el diferencial de temperatura. Temperatura 1 menos temperatura 2. Si ustedes se dan cuenta, esta operación o esta ecuación en el sistema de la plancha A es igual a la operación de la plancha B, ¿sí? En este caso, la plancha B tiene su propia conductividad, tiene su caída de temperatura y tiene su espesor, ¿sí? Entonces, en este caso, sería la conductividad de B por el área, que el área al final, el área es la misma,
dividido el espesor de B por temperatura 2 menos temperatura 3. Y luego, para el sistema de la plancha C, la ecuación sería la conductividad de la plancha C por el área dividido el espesor de la plancha C que tenemos aquí, multiplicado por la caída de temperatura, o sea, T3 menos T4. Entonces, si despejamos nosotros, por ejemplo, el área, perdón, si despejamos el delta T, esto que está aquí es delta T, no es área por T. Entonces, si despejamos el delta T, voy a ponerle aquí una seña para que ustedes sepan que esto es diferencial de temperatura. Igual me salió. Vamos a ver cómo sale. Esto realmente es diferencial de temperatura. Ahí está. Entonces, si yo despejo el diferencial de temperatura en cada una de las ecuaciones, me queda temperatura 1 menos temperatura 2 es igual al calor por el espesor dividido la conductividad por el área. Y al despejar el diferencial de temperatura en la segunda ecuación, me queda calor por delta, por el espesor de B partido la conductividad de B por el área. Y si despejo la delta T de la plancha C, sería igual al calor por el espesor dividido la conductividad por el área. ¿Y ahora qué pasaría entonces? Si hacemos una suma algebraica de las T's, ¿cómo nos quedaría? Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece, pero lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a ver, para que les quede a ustedes claro. ¿Qué pasaría si hacemos una suma algebraica de T's? Por ejemplo, aquí tendríamos T1 menos T2. Luego tenemos T2, que sería positivo, más T2 menos T3. Luego más T3 menos T4. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué como resultado que tengo aquí? Vamos a ver, compañeros. ¿Qué me daría como resultado? Vamos a ver si está por ahí Aquino. ¿Qué resultado tengo yo de hacer la sumatoria algebraica de todas las T's? Tendría T1, las T2 se anularía. T1, la T... Vamos a anulemos, a ver quiénes se anulan. Se anula T2 y T3. 2, y se anula T3. Eso. Ajá, por los signos. Muy bien, me llega eso. Entonces, ¿cuál sería el resultado? Solo T1 y menos T4. Menos T4. Ahí está. Miren. Ajá. Entonces, este T1 menos T4, ¿dónde lo voy a ubicar? Lo ubico aquí, miren. O sea, toda la expresión se eliminan las T2 y las T3. Inge, no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. No. Pero estoy compartiendo. Ahorita ya me destanteó. Yo sí lo miro. Entonces usted tal vez está manipulando mal ahí. Sí, se ve bien la pantalla. Sí, se ve bien la pantalla. Ay, no solo me están destanteando, eso es lo que estamos... Miren, la verdad que este programa está más bonito. No tiene mucho botón y toda la cuestión, y es como es de Google, es bien, hasta para cargar en la computadora lo carga bien. Vamos a ver quién era la compañerita o la persona que no le estaba cargando la pantalla. Soy yo, Joana Aguilar. Que Joana no Aguilar. Sí, es que no se ve nada. Pero usted está... Es que tal vez, mira que tal vez fijaste donde él habla y no Sí, donde eso es él lo que ve, está pasando. donde se ve.
¿Y ustedes están en el teléfono? Sí, porque todo se ve. Si nosotros sí miramos. Va, mire pues, Sí, todo se mira claro. sálgase mejor y vuelve a entrar otra vez. Sálgase y vuelve a No. entrar. Bueno, para mientras sigamos platicando nosotros. Entonces, ya aquí no me ayudó a mí a eliminar las T's, y entonces el flujo de calor, el calor realmente, la ecuación aquí se puede observar, no le va a hacer mayor cambio. Calor es igual, solo que aquí el igual les quedó un poquito abajo a los del libro. El calor sería igual entonces a T1 menos T4, y entonces esta expresión, si ustedes se dan cuenta, miren, esta expresión que está aquí, lo que se hizo realmente fue despejar. En este caso ya se despejó X, perdón, se despejó Q, que es el flujo de calor, y entonces por la ley nos queda prácticamente esta expresión que tenemos aquí, ¿sí? Nos queda el espesor dividido la conductividad por el área, ¿sí? Nos queda aquí abajo entonces el espesor dividido la conductividad por el área. Esta sería para la plancha A. Luego nos queda toda esta parte que sería el espesor de la plancha B dividido la conductividad por el área de la plancha B, aquí. Y luego, pues también toda esta expresión que está aquí sería el espesor de la plancha C dividido la conductividad C por el área. Ahora, por favor, pónganle mucha atención a esta ecuación. Esta ecuación que está aquí, pónganle, pero mucha atención, por favor. La voy a encerrar aquí con un círculo. Esta ecuación que está aquí, como es platanina me salió. Bueno, esta expresión que está aquí, que dice que delta X, o sea, el espesor, dividido la conductividad por el área, es igual a la resistencia. Esto quiere decir entonces, esta ecuación la van a notar como una ecuación general. Yo creo que esa ya la teníamos en la clase anterior. Ya la habíamos escrito, que la resistencia es igual al espesor dividido la conductividad multiplicado por el área. Esta es una ecuación que tenemos que aprendernos, y no se las estoy exigiendo que la aprendan de memoria, pero que sí la puedan identificar. ¿Por qué? Porque entonces esta expresión, todas las expresiones que vimos, las expresiones que quedan en el denominador, que es espesor dividido conductividad por área, se convierten en resistencias. O sea, las resistencias que están en cada una de las planchas. En este caso sería aquí, la resistencia que pasa aquí, que sería, le podemos poner resistencia 1 o resistencia A, como ustedes quieran. La resistencia A, la resistencia B y la resistencia C. ¿Sí? Miren. Entonces, esto se convierte en resistencia A más resistencia B más resistencia C. Entonces, toda esta ecuación, entonces, al final, se queda prácticamente, queda a su mínima expresión. Ya no es necesario que incluyamos todos los factores o todos los elementos de la ecuación general, sino que simplemente nos queda como temperatura 1 menos temperatura 4 dividido resistencia A más resistencia B más resistencia C. Y esto no es más que decir entonces, voy a poner aquí, esto no es más que decir entonces que esto es igual a temperatura 1 menos temperatura 4 dividido resistencia total. ¿Qué pasó con la compañera? ¿Se logró meter o ya no? ¿No será Sí, que ya está? ¿Y ahora qué? ¿Sí, mira? sí. ¿Y qué tenía entonces? Saber, va. A ver. Vaya, pues, va. Qué bueno que ya está otra vez adentro. Bueno, entonces, con esto, pues hago más o menos la explicación del desarrollo del balance térmico que tiene que ocurrir
ay, pues la mira, me puse a rayar todo esto, qué bruto. Ahí está. Entonces, con esto hago todo el balance térmico en las 3 planchas. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda antes de que avancemos a la siguiente diapositiva. ¿Está bien claro? ¿Quedó todo claro? Es importante que tengan claridad que esta es la base de casi el 30% del curso. ¿Estamos ahí? Inge, el diferencial de temperatura va a ser dependiendo del número de planchas también, ¿va? Si nosotros quisiéramos poner aquí otra plancha, ¿sí? Tendríamos una temperatura T4 menos T5. Y si hacemos entonces aquí ya tendríamos que poner otra expresión, ¿va? Esto sería igual a la conductividad de D, sería la plancha D, por el área de D, dividido el espesor de D, por temperatura 4 menos temperatura 5. Y si hacemos otra vez la deducción de términos, al final nos quedaría la nueva ecuación, nos quedaría temperatura 1 menos temperatura 5. Y eso dividido resistencia en A, más resistencia en B, más resistencia en C, más resistencia en D. Entonces va a estar en función, como dice el compañero, a medida que yo le ponga nuevas planchas, ustedes pues tienen que hacer siempre su análisis del sistema. De oficio o por simple inspección, el calor que va a atravesar las planchas como es, por eso es que se demuestra aquí que el calor es el mismo valor para las 3 planchas. Entonces, cada vez que ustedes tengan una nueva plancha, ya no va a ser necesario que hagan todo este desglose de términos, sino que sencillamente le van a poner temperatura 1, o sea, la temperatura de la cara interior menos la temperatura de la cara exterior. Y aquí no importa cuántas planchas vayan a colocarse, se pueden colocar unas 20 planchas. Imagínense que sean 20 planchas y en la cara exterior sea temperatura 20. Entonces, el diferencial de temperatura sería temperatura 1 menos temperatura 20. Todo esto dividido resistencia total. Y la resistencia total, ¿a qué sería igual? A resistencia en A, resistencia B, resistencia C, más resistencia en D, más resistencia en E, más todo el abecedario si quieren, ¿verdad? Dependiendo del número de planchas que tengan. Y la ecuación siempre va a quedar que el calor va a ser igual a la temperatura de la cara del interior de la plancha, de la primera plancha, menos la temperatura del exterior de la última plancha. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? ¿Me comprendiste, compañero? Sí, Inge, gracias. Estamos ahí, ok. Las reuniones a través de Meet parece que son solo de 1 hora. Si por alguna razón nos saca o nos tira, entonces yo rápidamente genero. Yo quiero ver si, lo que pasa es que no lo configuré, si podemos tener una sola ecuación recurrente, así como las otras, las de Cisco Webex. Ese programa hasta me traba la computadora, entonces quiero seguir usando si por alguna razón nos salimos, yo rápidamente probamos a utilizar el mismo enlace, si no genero otro rápidamente, ¿sí? Porque sí quiero que aprovechemos estos 2 periodos para esto. Bueno, entonces, una vez tengamos claro esto, vamos a hacer un primer ejercicio. Y aquí quiero que me vayan ayudando, aquí quiero que participen todos, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces, este ejercicio está en el libro. Ahí lo pueden consultar para que vean cómo está desarrollado. Tenemos un cuarto frío. ¿Cuántos de ustedes han visto el cuarto frío del CUNSUR o alguien que lo haya visto funcionando? Por lo menos yo no sé si está funcionando todavía o ya no. ¿Alguien que me pueda decir por ahí? ¿Han visto alguna vez el cuarto frío? ¿Han entrado al cuarto frío que está ahí en el laboratorio experimental? Yo, ingeniero, yo todavía estaba funcionando el cuarto y sí entré al cuarto frío. Todavía estaba funcionando, ¿verdad?
Si ustedes se dan cuenta del cuarto, quien haya visto ese cuarto frío, yo les quiero contar que cuando era estudiante me quedé atrapado dentro de ese cuarto frío, desgraciado. Y me quedé adentro y no sabía cómo abrirlo. Me asusté y al final pues abrirlo estaba fácil, pero no lo podía abrir. Entonces, por eso me acuerdo de ese cuarto desgraciado siempre. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el cuarto frío por dentro, pues por dentro tiene esa es la pared interna. Entonces, pensemos esto. Ese cuarto frío, la pared interna es esta, o sea, adentro, y la pared interna sería esta, ¿verdad? Ese cuarto frío, su pared tiene varios materiales, ¿verdad? No sabemos si tiene fibra de vidrio o tiene caucho, qué sé yo, no sé realmente. Pero en este caso, este cuarto frío, ¿sí? Nos está diciendo que tiene una plancha interna que tiene un espesor de 12.7 milímetros y es de pino. Miren, o sea, la plancha A, que está aquí, que está en la parte interna, dice que es de pino. Luego tiene una plancha intermedia, que la plancha intermedia tendría que ser la plancha B, y esa tiene 101.6 milímetros y es de corcho prensado. La plancha B es corcho prensado. Y una plancha externa, que es la plancha de afuera, que es de 76.2 milímetros, que es de concreto. Entonces, yo voy a tratar aquí de escribir. Vamos a ver cómo me sale, porque estoy algo jodido de las manos. Esta enfermedad que me dio me dejó con las manos dormidas. Entonces, vamos a poner A. ¿De qué dijimos que era A? ¿Qué material es A? Pino. 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 Recuerdo mi chuchito que se llamaba Pino. La plancha B, ¿de qué dijimos que era? Corcho prensado. Corcho. Corcho. ¿Y la plancha C? Concreto. De concreto. De concreto. Bueno, ahí lo voy a dejar. Bueno. Me están diciendo que el espesor, de una vez lo vamos a pasar a metros, ¿sí? El delta X para A. Aquí sí me salió jodido esto. Bueno. De una vez pásenme a metros el espesor de la plancha A. ¿Cómo me quedaría? 12.127. 0.127. Cero, Inge. 0. 0.0127. Perdón. Entonces sería 0.027. Ahí estaba. Bueno, el área, el delta X de la plancha B, ¿cuál sería el espesor de la plancha B? 0.1016. 0.1016 metros. Vamos a quitarle esta colita aquí. Ay, a ver si no me borra todo. Bueno, ahí se queda. Ya sabemos que es 10.16. Y luego vamos a ver el delta X de la plancha C. ¿Cuál sería el delta X de la plancha C? 0.762. 762. ¿Así? No, es 0.762. No, así está bien, así está bien, así está bien. Así está bien. Así está bien. Ay, ya me hicieron borrar. No sé lo que cómo me cuesta escribir con esta charada.
Voy a ver. ¿Estaba bien así, va? Sí. Va, ahí está. Muy bien. De una vez vamos a hacer algo. Vamos a obtener las conductividades de cada uno. La conductividad de A. Vamos a tener la conductividad de B. Y vamos a tener la conductividad de C. ¿Dónde voy a encontrar las conductividades? Bueno, las conductividades las voy a encontrar. Ay, yo tenía que haber bajado un documento, pero lo voy a hacer rápidamente porque me lo mandé por correo. Logré convertir a archivo de PDF solo las tablas. Las voy a subir también ahí a la plataforma por si alguien las quiere, aunque yo sé que ustedes ya tienen una copia de fotocopias, desde el año 2011 que yo empecé a trabajar ahí en el CUNSUR. Y entonces la ventaja de esas fotocopias es que ya tienen un montón de observaciones de rayas y de conversiones que hemos ido encontrando en el camino. Entonces por eso es de que yo les recomiendo mejor que utilicen ese. Pero para términos aquí de ilustración vamos a ver este. Entonces me voy a trasladar para poder encontrar esas conductividades. Quedamos que eso estaba en una de las tablas finales. Vamos a ver si lo tengo por aquí apuntado. Vamos a encontrarla aquí rápido. La 971 era. 971 era la página. Bueno, gracias. 71. Sí. Apéndice A3-15. Ahí estamos, sí, muy bien, muchas gracias. Estamos hablando, apunten por ahí, el apéndice A315. El apéndice A315 tiene, ¿lo logran ver en la pantalla? Sí, sí. Entonces aquí están todos los materiales habidos habidos, pues no por haber, porque todo esto sale de algunos libros, como por ejemplo el manual del ingeniero químico. Ese manual creo que está subido en la plataforma de operaciones 3. Ese manual, bájenlo, descárguenlo, porque yo compré mi manual todavía estaba estudiando, te los quiero enseñar, para que no, para aquí, como estoy en la casa. Eso lo tenía ya yo en la universidad, tenía yo mi manual, y miren, este manual es de 2 tomos. Y este lo compré yo en olvidadizas mensualidades, como no es así. Lo compré por abonos. Antes estaban los que vendían libros. Y entonces este manual me lo ofrecieron y yo lo compré. Y este ya tiene como unos, yo me gradué hace 25 años, como unos 28 años tiene que lo compré. Y en ese entonces lo compré por abonos y me salió como 1,500 quetzales de 1994, 93. Imagínense ustedes cuánto costaría. Ahora no sé cuánto cuesta, pero ese manual yo lo encontré en PDF y creo que lo subí ahí en la plataforma del curso. Creo que lo subí. Lo voy a revisar, si no me recuerdan, por favor. Si no está, porque lo tengo y yo lo subí. Y ese manual es bien importante tener. De ahí salen todos estos valores de estas tablas. No crean que estas tablas es la última palabra, no. Salen de esos manuales. Entonces, aquí tenemos todos los materiales y vamos a buscar los materiales que nos interesan. A ver, ¿cuál es el material de la plancha A? ¿Qué material es? De pino. Pino. Es pino. ¿Sí? Entonces, pino, yo creo que sería este. Miren, el pino aparece que tiene una densidad. Aquí tenemos densidad. Y el valor que encontraron fue a 15 grados Celsius. Y si ustedes se dan cuenta, solo tiene un valor, que es 0.0151. ¿Sí? Apunten ustedes eso de una vez por ahí, por favor, porque ese dato me lo van a dar.
para que yo pues lo pueda... Dije, pero es 0.151 o 0.0151. 0.151. 0.151. ¿Cuál es la dimensional de esto? Watt sobre metro grado Kelvin. O puede ser también watt sobre metro grado Celsius. Hoy si da tiempo les voy a enseñar por qué razón 1 grado Celsius en diferencial de temperatura es igual a 1 grado Kelvin. Ahí me recuerdan. Bueno, entonces ya me hicieron el favor de apuntar este. El pino tiene 0.151. ¿Cuál era el otro material? Corcho. Corcho. Corcho prensado. Aquí está el corcho prensado. El corcho prensado, su conductividad es 0.0 y vamos a ver. Sí, este es el 0.0433. ¿Sí? 0.0433. ¿Cuál es la dimensional? ¿Sí? Sería watt sobre metro grado Kelvin. Y el otro material, ¿cuál es? Arriba estaba concreto. Concreto. Ajá. El concreto es de... aquí solo aparece este concreto, pero de concretos hay un montón de tipos de concretos. Pero vamos a utilizar este, ¿va? Ese sería 0.0762 que watt sobre metro grado Kelvin, ¿va? Bueno, entonces ya sabemos de dónde sacamos esto y entonces ahora vamos a poner esos valores en nuestro ejercicio que estamos realizando. Entonces, solo háganme el favor de dictarme cuál era para A, no me acuerdo que era 0. Algo. 0.151. 0.0150. 0.0 o 0. No, 0.151. 0.151. Para el B, ¿cuánto era? 0.033. Pero aquí va un punto a 433. A la gran puchica me salió como que era colochos abajo, ¿sabes? $433. Está. ¿Y el último cuánto era? 0 punto algo, ¿ah? 0 punto qué? 762. ¿Cuánto? 762. 762. Y todo esto está en watt sobre metro grado Kelvin. ¿Sí? Bueno, entonces ahí ya prácticamente tenemos como que la primera parte de los datos. Ya tenemos todos los datos que vamos a necesitar. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos colocar la ecuación general. ¿Cuál es la ecuación general que dijimos que íbamos a utilizar en las capas múltiples? Que calor era igual a ¿qué? A la temperatura inicial. ¿Cuál sería la temperatura inicial? Sería temperatura T1. Aquí ya no vamos a hacer todo el desglose que hicimos anteriormente. Menos temperatura final, que sería la T4. Si quieren, aquí no quiero que expresen esto como temperatura inicial y como temperatura final. Ok. Sí, eso ya lo vamos a ver cuando miremos la Ley 0 de la termodinámica. Ahorita acostumbremos a decir la temperatura de la superficie interna, ¿sí? De la plancha A menos la temperatura de la superficie externa de la plancha C o la plancha final, ¿sí? Así no nos perdemos.
Y todo esto va a quedar dividido dentro de La resistencia total. resistencia 1. Sí, que la resistencia 1 más resistencia 2, que es la resistencia que vas aquí, más resistencia 3. Y esto entonces es igual a decir lo que acaba de establecer por ahí el compañero. Es igual a T1 menos T. Ah, aquí me equivoqué. Aquí no es T2. T3. No, sí, aquí es T4. Nadie se había dado cuenta. Aquí es T4. Esta es T4 porque es el balance de todo el sistema. T1 menos T4 partido la resistencia total. Bueno, entonces, ¿qué significa? Que ahora tengo que calcular cada una de las resistencias. Vamos a calcular la resistencia 1. La resistencia 1, ¿qué dijimos? ¿A qué era igual la resistencia? A ver, rapidito ahí. ¿A qué era igual la resistencia? Voy a poner aquí, en este lado, la ecuación de la resistencia. La resistencia es igual al espesor dividido la conductividad por el área, ¿sí? Entonces, resistencia de 1 o la resistencia de A, si quieren, aquí ya le pusimos 1. La resistencia de 1 tendría que ser el espesor de A dividido la conductividad de A por el área de A. Luego tengo la resistencia 2, que sería el espesor de B dividido la conductividad de B por el área de B. Y luego la resistencia 3. El número 3 no me gusta. Les prometo que primero Dios, dentro de unos 15 días ya vamos a estar escribiendo letra en carta aquí. Pero yo pienso que es mejor así, porque si les pongo ya de una vez resuelto el problema, eso pues ya uno se queda como que de dónde salió esto, y es mejor, aunque nos vayamos despacito. Entonces, el espesor de C, aquí este espesor es un delta X, acuérdense siempre. Le estoy poniendo el X, aunque le queda un poquito encimita. Este realmente es un delta X. Delta X de C dividido la conductividad de C por el A de C. ¿De dónde obtuvimos cuál fue nuestra referencia para estas conductividades? Esta ecuación que tenemos aquí de forma general, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora metámosle datos. La resistencia 1. ¿Cómo nos quedaría la resistencia 1? Sería 0.151, ¿verdad? ¿Estos que son? ¿Son watts? No. Sobre metro. Y no. ¿Qué? Ahí no al iría revés. 0.127. Ah, perdón, me equivoqué. Es que estoy viendo aquí perdón, es el espesor. Bueno, gracias. Vamos nuevamente. Entonces, el espesor es 0.0, ¿verdad? 0.127 metros. Dividido 0.151
Aquí vamos a ver si nos cabe esta dimensional. Watts sobre metro Kelvin. Por el área. El área no dijimos qué área era. ¿Qué área es? Área 1. ¿Por qué? Pues normalmente cuando no nos están dando un área, No. siempre se toma de referencia como área 1. ¿Y qué pasaría si le están dando todos los datos y lo que le están pidiendo es el área? Entonces te va a decir, entonces es 1 y ahí se va. No. Bueno, Vamos a usar el área 1. ¿Sí? El área como 1 metro cuadrado. Pero eso no significa que todas las veces que el problema, si el problema no le dice aquí a usted, que no le está diciendo que hay una área, ¿sí? Entonces, usted va a asumir que tiene 1 metro cuadrado, ¿verdad? Pero cuando el problema le diga a usted cuál es el área de transferencia de calor, entonces usted sabe que va a tener que hacer algún despeje para poder encontrar esa área. Lo que pasa es de que yo creo que no copié completo el problema. Vamos a ver, por aquí tengo el libro. Eso fue lo que pasó, que no copié completo, por eso vamos a ver dónde tengo esto. Y creo que está. Aquí está. Vamos a abrir ahorita para ver qué es lo que dice el problema. 241, más o menos en la 245 tiene que estar. Vamos a ver dónde voy. 240. Está en la página 252. Ah, ok, aquí estamos. Ahí está. Un parte del almacén, una plancha, entiendo las conductividades. Si pues aquí, esto no lo puse, ¿eh? No lo puse porque entonces aquí les estaba diciendo de dónde estaban saliendo las conductividades. Y lo que quería era enseñarles de dónde salían. Entonces aquí está, miren, calculen la pérdida de calor en watts para 1 metro cuadrado. O sea que el problema sí dice que es para 1 metro cuadrado. ¿Sí? Por eso es de que no lo teníamos. Bueno, entonces este sí nos está dando el dato. Entonces, por favor, le ponemos aquí, entonces, 1 metro cuadrado. Aquí, ¿cómo nos quedaría? Aquí nos quedaría 0.1016, ¿verdad? 1016 metros dividido 0.0433. Aquí sí me está saliendo mal esto. Watts sobre metro grado Kelvin por 1 metro cuadrado. Y este de aquí sería igual a, lo que pasa que la cosita esta la tengo mal ubicada, por eso ya me está costando. Vamos a ver ahí. Y este sería igual a 0.0762 metros dividido. No, aquí me puse, aquí estoy, sí, estoy bien. Dividido, es que son casi similares, 0.762 watt sobre metro. Vamos a ver aquí como que la multiplicación. Grado Kelvin por 1 metro cuadrado. Entonces solo háganme el favor ahí de hacer los cálculos ahorita. Voy a componer esto de aquí porque no quedó feo. Solo permítanme un segundito. Para mientras hagan los cálculos, por favor, de cada uno. Este era 0.0762
6433. ¿Cuánto tendríamos de resistencia para la primera entonces? 0.0841. 0.0. No vayan a estar así viendo libros, sino que hagámoslo. Me van a estar dando las respuestas del libro. Yo quiero que estén aquí y lo estén haciendo, porque yo lo estoy haciendo. Bueno, y esto nos queda Kelvin sobre watts. ¿Por qué nos queda Kelvin sobre watts? Aquí solo voy a enseñar, no voy a dejar pintada la eliminación. Nos quedaría este metro que está aquí, se va con este de aquí, y este metro que me queda aquí se va con este de aquí, y al final lo que me queda aquí son watts sobre metros de Kelvin. Pero como es todo esto está en denominador por la ley del sándwich, entonces arriba queda Kelvin y después nos queda watts. ¿Sí? Bueno, entonces ahora pasemos a la otra. ¿Cuánto nos da la otra? 2.3464. 2.3464. Serían Kelvin partido watts. Y la otra 0.10. 0.10 Kelvin sobre watt. Ay, y me salió chocolate esta cosa. Si dentro de unos 100 años se encuentran estos vestigios, van a decir, puta, esos eran los ferrolíficos de la gente del año 2020. Bueno, entonces vamos a hacer una nueva pizarra. Te dije, ahí hay un error. ¿Qué pasó? La resistencia B no es 2.34, es 0.23. No. Bien, la resistencia 2. La resistencia, En la resistencia 2, la que acabamos de calcular ahorita. esta que está aquí. Ajá, esa da 0.23. Bueno, revisen, compañeros, a ver si es, porque yo aquí no estoy usando la calculadora ahorita. Ahí revisen. No, todo. a mí me da 2.346. Es bueno que... Igual a mí lo mismo. A mí también me da lo mismo. A mí también. Entonces, revisa ahí, compañerito, porque algún numerito tal vez se te pasó o estás haciendo mala división. Porque es 0.1016 dividido 0.433. Es 0.030. Es 0.0433. Este de aquí es Le falta 0.0. un 0. Ajá. Ah, entonces por eso fue que me yo lo compuse ahorita y en la compostura le quité el 0. Ah, yo lo puse como 433, por eso fue No. entonces. Pero eso ya estaba ahí. De que En la tabla, esa lo sacamos de la tabla. Sí, ajá, pero para calcularlo yo lo puse dividido 0.433. Entonces, vamos a pasarnos a esta. Entonces, ahorita voy a calcular la resistencia total. Y la resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia. Jóvenes, ya llevamos más de una hora, ¿va? Y no tenemos, no nos han dicho que ya no. 0. ¿Me verifican si este dato es? 0. ¿Cuánto era la resistencia 1? 0.0841. 0.0 84.1. Esto lo voy a dejar aquí entre paréntesis. Ahora, ¿la otra cuánto era? ¿Cuánto era? 2.3464. 2.35. 2.3464. Más el otro.
0.10. 0.1. Habíamos calculado ese. ¿Sí lo calculamos o no? Ah, sí. 0.1. Y aquí afuera le voy a, para no estar copiando todo de una vez, ¿va? Cuando ustedes puedan simplificar así las dimensionales, háganlo, pero no dejen, no resuelvan y solo pongan números, ¿va? Y ahí pues el ingeniero ya sabe y él tiene que deducir. Lo pueden hacer así, aunque le pongan la dimensional afuera. Ya sabemos que todo eso está multiplicando a la dimensional. Entonces, ¿cuánto me daría el valor de la suma? 2.531. 2.531 grados Kelvin sobre watts. ¿Estamos ahí? Bueno, Sí. entonces ya nos regresamos a la ecuación de calor. Calor sería, en este caso sería calor total, va, porque es el calor 1 más el calor 1, el promedio del calor 1, calor 2, calor 3. O simplemente lo dejan solo como calor. Mejor para que no se vayan a equivocar. Dejémoslo solo como calor. Sería igual entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, sería igual a temperatura 1 menos temperatura 4 dividido resistencia total. Y esto es igual a la temperatura 1. ¿Cuánto era la temperatura 1? 255.4. 200, por ahí anda un chuchito. 251.4. 55.4. ¿Así? Ahí estamos. 255.4 menos 297.1. 297.1 Kelvin. Todo esto lo voy a dividir dentro de la resistencia total, que es 2.531 grado Kelvin sobre watt. ¿Y esto a qué es igual? Menos 16.48. Menos 16.48. ¿Y qué me queda? Watts. Sí, porque eliminamos los Kelvin, se van con Kelvin, ¿va? Entonces me queda watts. Bueno, entonces regresemos a ver qué es lo que pasó con esto. Entonces quiere decir que hay un flujo de calor de menos, ¿cuánto me dijo? 16.48. 16.48. Ok, ¿por qué salió negativo? ¿Se acuerdan que en la primera clase habíamos dicho que el calor regularmente se iba a tener como un valor absoluto o un valor positivo? ¿Qué pasaría ahí? ¿Será que realmente las temperaturas se están comportando de esta forma? A ver, compañeritos. Pues como está hablando que es de un cuarto frío, se supone que el lado exterior tiene que estar caliente. Ajá. ¿Qué está pasando? Entonces, aquí en este problema, este esquema que está aquí con estas caídas de calor, de temperatura, no es aplicable. Aquí la caída de calor es al revés. Aquí la temperatura 4, ¿sí?
está en este punto y se viene la caída hasta la temperatura 1. ¿Sí? Vamos a ver, voy a ver si consigo aquí rápidamente en internet un dibujo de esos. Vamos a ver capas múltiples. Calor, cuarto frío. Aquí está una, pero no quiero que tengan caídas. Vamos a ver, flujo de calor. Capaz. Fíjense que esta enfermedad me dejó los dedos, unos dedos de la mano izquierda dormidos, y cómo me cuesta ahora escribir. Ay, no vamos a encontrar una. Quisiera que encontráramos una que no tuviera esas caídas. Lo que voy a tener que hacer es copiar esta. Voy a copiar esta. Voy a descargarla. Caída de temperatura, caída. Así le voy a poner. Y la vamos a modificar rápidamente. Y entonces le voy a borrar esto, Esto no me interesa. Ahí está. Ahí se va a quedar. Y ahora la vamos a subir rápidamente aquí a nuestra pizarra. Y lo vamos a hacer al final donde tenemos la respuesta. Vamos a subir esa imagen rápidamente. Caída. Ahí estamos. Entonces, realmente lo que pasó aquí, ustedes se dan cuenta, lo que pasó es que la temperatura 4, híjole, está. Lo que pasó aquí que la temperatura 4 está aquí. ¿Quién fue la compañerita que dijo que la temperatura de afuera estaba más caliente? ¿O que había más calor afuera? ¿Quién dijo eso? Claudia. Claudia, muy bien. Entonces, cabal, como es un cuarto frío, obviamente la parte interior va a estar con menos temperatura. ¿Sí? Entonces aquí tengo temperatura 4, por aquí voy a tener temperatura 3. Más o menos por aquí. Y por aquí voy a tener temperatura 2. Aquí la puse donde no tenía que ponerla. Entonces, las caídas de temperatura, miren, en este caso, las caídas de temperatura son totalmente diferentes a las de un horno, ¿verdad? Porque las caídas de temperatura van así, miren. Así. Y así. Aquí las resistencias ya están dibujadas. Entonces, esta sería temperatura 2, temperatura 3, perdón.
Temperatura 3, ahí ya está el 3 ahí, tan bruto. Y esta sería temperatura 2. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Como el valor me salió negativo, miren, ¿sí? Y se recuerdan ustedes, creo que en el mapa mental o incluso en la evaluación diagnóstica que hicieron, ¿cómo fluye el calor? ¿Fluye de frío a caliente o de caliente a frío? De caliente a frío. De caliente a frío. Quiere decir que en este caso, ¿verdad? En este caso lo que está pasando es que realmente el calor está fluyendo de afuera para adentro. Y eso es lo que ocurre en un refrigerador, ¿verdad? El calor fluye de afuera hacia adentro. Entonces, lo que está haciendo el refrigerador adentro es sacar todo ese calor que se está concentrando adentro, ¿verdad? Y lo transfiere. Y ahí hay un sistema, ¿va? De que a través de un gas se condensa toda la cuestión y es una cuestión cíclica. Pero eso lo vamos a ver en termodinámica, primero Dios. Dios nos da la oportunidad de llegar hasta ahí. Vamos a ver cómo funciona el ciclo de un refrigerador. Entonces, que les quede a ustedes esto claro. Cuando, por ejemplo, en un sistema de capas múltiples, cuando la temperatura más alta está en la parte exterior, quiere decir que el calor va a estar fluyendo de afuera hacia adentro. Eso es en un cuarto frío, ¿verdad? O en una casa que tiene aire acondicionado. Cuando ¿No era de adentro hacia afuera, pues, Inge? ¿Cómo? De adentro hacia afuera no es que está fluyendo en el cuarto frío. Escúchenme. El calor siempre va a fluir de caliente a frío. A frío. Sí, ese es el principio, ¿verdad? En la práctica, usted mira que adentro está frío y que afuera está caliente. Entonces, usted se imagina que está saliendo, se está sacando calor. Lo que realmente está haciendo el refrigerador es que hay un espacio dentro del refrigerador que es un depósito de calor. Entonces, él lo que está haciendo es una recirculación y transformación de energía interna, ¿verdad? Pero desde el principio de calor, lo que realmente ocurre es de que si usted, por ejemplo, ¿qué pasa? Si el refrigerador lo deja abierto, ¿qué pasa? Gana calor. Ajá. ¿Hacia dónde va a fluir el calor? Hacia adentro. Para adentro. Ajá. Ese es el caso de un cuarto frío, de un refrigerador o de un aire acondicionado, una casa con aire acondicionado. Al contrario, cuando estamos trabajando en un horno, el calor ¿de dónde va a fluir? ¿Hacia dónde? Va a fluir del interior porque ahí es donde está la mayor temperatura. Y entonces el calor se va a desplazar hacia afuera, ¿verdad? Que es uno de los primeros ejemplos que estuvimos viendo. Entonces, por eso es que nos está saliendo negativo el valor. Cuando el valor en este caso sale negativo, quiere decir que el calor está fluyendo, en este caso, de afuera para adentro. ¿Sí? Nosotros pudimos haber hecho el análisis, pudimos haber hecho el análisis así como está aquí. A este le hubiéramos puesto T1 y a este le ponemos T4, solo le dábamos vuelta. Pero hasta ese momento no sabíamos, ¿verdad?, que hacia dónde estaba fluyendo el calor. Ustedes ahorita que ya saben cómo fluye el calor en un cuarto frío y cómo fluye el calor en un horno, pues ustedes ya pueden hacer más adelante para no meterse al clavo de las temperaturas negativas, ¿verdad? Ya ustedes ya saben que aquí hay una pared. Si este es un cuarto frío, ustedes pueden hacer el siguiente análisis, ¿verdad? A este le pueden poner T1 y a este le ponen T4. Entonces, cuando metan sus valores a la ecuación, el valor de calor le va a salir positivo, ¿verdad? Porque aquí nos está saliendo negativo por la forma en que están las temperaturas. Le va a salir positivo y al final el calor
es un valor absoluto, ¿verdad? No pueden existir menos 1648 watts. El signo negativo solo me está dando la dirección. ¿Hacia dónde va el flujo de calor, la transferencia? ¿Va de afuera para adentro o de adentro para afuera? Pero en la práctica ustedes pueden utilizar de esta forma el planteamiento del problema, ¿verdad? Solo le dan vuelta a los valores de temperatura y siempre el calor les va a salir a ustedes positivo. Y entonces se les puede preguntar, ¿hacia dónde está fluyendo el calor? Fluye de afuera hacia adentro. Por ejemplo, y esto lo vamos a ver ya en un videotutorial que yo les voy a hacer. Por ejemplo, en una tubería que está pasando vapor caliente por dentro de la tubería. ¿Hacia dónde está fluyendo el calor ahí? El calor como pérdida, porque el calor está fluyendo por dentro de la tubería, adentro del vapor que va hacia un punto específico. Pero esa tubería que no tiene aislante, si nosotros la tocamos, ¿qué pasa? Nos vamos a quemar. Entonces, ahí quiere decir que hay una pérdida de tubería adentro de la tubería. Si cortamos transversalmente la tubería, nos quedaría el corte transversal y entonces el calor que está aquí está saliendo, está atravesando el tubo. Entonces, en este sentido, el calor iría de adentro para afuera. Y va a ser, si tomamos temperatura 1 adentro y temperatura 2 afuera, nos va a salir, el calor nos va a salir de alguna manera positivo. Pero si al contrario, estamos hablando de una tubería que por dentro está pasando agua fría y afuera hay agua caliente, que es el contrario, sería un serpentín de enfriamiento. Entonces, la temperatura más alta va a estar afuera, que sería siempre T2, y la temperatura pequeña sería T1. Entonces, el calor va a fluir hacia adentro y vamos a tener un valor negativo. Pero eso solo nos está dando la dirección del calor. Yo acostumbro a utilizar el calor siempre positivo, porque si lo metemos a un balance de calor y no nos damos cuenta que estamos trabajando un valor negativo, eso sí nos puede ocasionar un gran error a la hora de hacer un balance térmico. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasaría? Ya vamos a terminar, ya solo nos faltan como 8 minutos, todavía me alcanza para un último cálculo. Ahora imagínense ustedes, ya calculamos la cantidad de calor que atraviesa. O sea, por esas tres planchas estaban atravesando 16.48 watts. No lo digamos negativo, ¿verdad? Entonces, en realidad están pasando 16.48 watts. ¿Cuál sería la temperatura? Pongámonos aquí. ¿Cuál sería la temperatura de la plancha o de la interfase? Esta temperatura que está aquí. ¿Cuál sería la temperatura entre la plancha A y la plancha B? O sea, entre el pino, si no estoy mal, y este creo que era corcho, ¿verdad? Entre el pino y el corcho. ¿Cuál sería esa temperatura? Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál sería la temperatura de B, la temperatura 2, ¿verdad? Que no sé. Si me están preguntando, entonces regreso y agarro mi ecuación de calor. ¿Qué ecuación de calor voy a agarrar? Voy a agarrar la expresión de la plancha B, que sería esta de aquí, ¿ven? Miren, T2 menos T3, ¿verdad? Todo esto es igual a calor por prácticamente a calor por la resistencia, ¿verdad? Que esto ya dijimos que era resistencia. Entonces, esta ecuación solamente para la plancha B, como el calor es igual en las tres, esto sería igual a la temperatura 2. Ay, cuela. Chica, valor de P le estoy poniendo yo aquí. Sería igual a la temperatura 2 menos la temperatura 3 partido la resistencia 2.
¿Sí? Si yo, Una pregunta. sí. En dado caso, ahí no se utilizaría temperatura 2 menos temperatura 1, porque la temperatura 3 no la tenemos. Ah, sí, tiene razón. Está bien, tiene razón. Muy bien. Muchas gracias por haberme corregido eso. Pero este balance se los voy a dejar porque también les va a servir a ustedes. Porque con esto pueden calcular la temperatura 3. Lo vamos a dejar aquí. Entonces, hablemos aquí de temperatura 1. Pongamos aquí la temperatura 1. Entonces, si yo despejo, vamos a poner aquí la ecuación para temperatura 1. Sería igual a temperatura 1 menos temperatura 2 partido resistencia en 1. ¿Sí? Entonces, yo tendría ya despejada la temperatura 2, que es lo que necesito averiguar. En este caso, me quedaría la temperatura 2, sería igual a la temperatura, en este caso me quedaría igual al calor. Ya sabemos que en este caso el calor lo puedo, si ustedes quieren, lo puedo poner negativo o lo puedo dejar, en este caso me quedaría positivo. 16.48, que son watts, dividido, perdón, estoy poniéndole una raya donde no tiene que ir. 16.48 watts. Y esto me quedaría multiplicado por la resistencia 2. ¿Cuánto dijimos que era en este caso la resistencia 2? O la resistencia 1, perdón. Sería multiplicado la resistencia 1, que es 0.0841 Kelvin sobre watts, más la temperatura 1. Y la temperatura 1 son 255.4 Kelvin. ¿Cuánto me quedaría la temperatura 2? Multiplican 16.48 por 0.0841 y a eso le suman 255.4. 256.79. 256.79. 79. 79. Ajá. .79. Muy bien. Y entonces la temperatura 3. ¿Sí? Como ya tenemos la temperatura 2, en este caso, calculen ustedes la temperatura 3 rapidito. Todavía tenemos 2 minutos. Háganlo ahí en su casita ahorita rápido, por favor. Utilizando como referencia esta ecuación. Vamos a ver ahorita para mientras la asistencia.
¿Estamos, compañeritos? ¿Alguien ya tiene ese valor? 295.26. 295.26. Bueno, aquí en este balance yo ya le metí el valor positivo a esto, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Sería 16.48 watts por la resistencia. Y la resistencia es ¿Qué? un Kelvin. Tengo una pregunta. Sí. Tengo una ¿Sí? pregunta. Sí. En el despeje aquí, para despejar T3 me queda negativo y T2 cuando pasa al otro lado pasa a restar. ¿Y qué? O era T3 menos T2 en la primera ecuación. Q es igual a T2 menos T3 dividido Sí, entre R2. Era al revés. Usted utiliza esta ecuación como base. ¿Sí? Y entonces si se da Bueno, cuenta... pero al despejar... Sí, pero ¿qué fue lo que yo hice? A mí me salió negativo esto. Yo lo volví ahorita positivo. Entonces, ¿qué pasó con esto que está allá en la práctica? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hice? Que le cambié. ¿Verdad? Bueno, de hecho, no le cambié porque la temperatura 2, aquí la tengo positiva. Pero como cuando la despejo, me pasa el valor a positivo. Y este valor que tengo aquí, ¿cómo me pasa? Yo le cambié valor y lo tengo positivo. Entonces, por eso es de que le coloco aquí el valor más para que pueda yo tener por lógica. Usted sabe que por lógica la temperatura de aquí va a ser menor o va a ser mayor a esta. Temperatura 2 va a ser mayor o menor que temperatura 1. Menor. Temperatura 2 va a ser mayor o menor que temperatura 1. En este sistema, la temperatura 2 es mayor que temperatura 1. ¿Sí? Ajá. Entonces, sí. ¿Qué es lo más lógico? Que toda la expresión que resulta de calor por la resistencia, se la tengo que sumar a T2, en este caso, sí, se la tengo que sumar a T1, perdón, ¿verdad? Para tener un valor más alto que T1. Entonces, usted por lógica, esto les puede ayudar mucho para no tener clavo con el tema de los signos, ¿verdad? Usted sabe que T2 va a ser más alto que T1, entonces el resultado del producto de la resistencia por el calor se lo voy a tener que sumar a T1. Y por eso me queda aquí la ecuación esta, yo sin mayor problema la defino de esta forma, ¿verdad? La temperatura 1 más el producto de la resistencia por el calor. Y lo mismo hice para la temperatura 3. La temperatura 3 puse el flujo de calor por la resistencia más, tal vez aquí lo que le hace falta a esto es un paréntesis para que no nos confundamos a la hora de hacer la sumatoria. Más, en este caso, ¿qué temperatura sería? 256.79. Inge, pero ahí la resistencia 2, no la 3. Ah, sí, tenés razón, compañero. Es cierto. Es 2.3464. Sí, aquí la puse yo mal. Sería 2.3464. Ay, Dios. Ahí está. Y entonces ahora sí. ¿Cuánto nos sale eso? 295.6. 295.45. Este valor tiene que ser menor que el valor de T4, ¿verdad? ¿Y T4 cuánto es? 297.1. El que le sigue sería 295. Este sería 297.1 Kelvin. El de aquí sería
295.45 Kelvin. Sería esta T, T3. Y T2 sería 256.79 Kelvin. Y T1, que ya sabíamos que es 255.4, ¿ah? Y ahí estamos. Entonces, yo les recomiendo... ¿qué vamos a hacer? Una pregunta, porque ya nos pasamos 5 minutos, no sé si tienen otra clase. ¿Alguna otra pregunta o alguien que necesite que le ampliemos algo? Dije solo lo de por qué los grados Kelvin van a ser igual a los grados Celsius. Sí. Bueno, mire, pues, antes de que el ejercicio que van a realizar es hacer otra vez todo el problema, pero lo hacen en grados Fahrenheit, en el sistema inglés. ¿Qué significa? Que estos datos que están aquí los van a pasar a pies. Estos milímetros los pasan a pies y las temperaturas las van a pasar a grados Fahrenheit para convertir esto a en el sistema inglés y que al final a ustedes les dé en el resultado de aquí, les dé en BTU sobre hora. Ese es el ejercicio. Y ahora, ¿por qué un grado Celsius, cuando estamos hablando de diferencial de temperatura, cuando hablamos de diferencial de temperatura, un grado Celsius es igual a un grado Kelvin? Porque si alguien me dice, por ejemplo, para pasar de grados Celsius, pero no, ingeniero, me va a decir alguien, fíjense que lo que pasa es que para pasar de grados Celsius a grados Kelvin, usted tiene que sumarle a los grados Celsius más 273.1. Y con eso usted ya tiene entonces 273.1 Kelvin. Pero esto es cuando los grados Celsius valen 0. Pero cuando estamos en temperatura absoluta, cuando estamos en diferencial de temperatura, por ejemplo, si yo quiero decirles a ustedes, saquen la diferencia de aquí sí vamos a hablar de temperatura 1. A temperatura 1 le vamos a poner 20 grados Celsius y a la temperatura 2 le vamos a poner 40 grados Celsius. O le vamos a poner mejor 10 para mantener así lo que estamos viendo que es un horno. Bueno, entonces, delta temperatura aquí tendría que ser T1 menos T2. Esto sería igual a ¿cuánto? A 20 grados Celsius. Aquí son Celsius y aquí son Celsius. 20 grados Celsius menos 10 grados Celsius, ¿a qué es igual? A 10 grados Celsius. ¿Sí? Bueno, ¿a cuánto es el equivalente en Kelvin la temperatura 1? Súmale 20 más 273. 293. 200. 93. 93 Kelvin. ¿Y la temperatura 2? Sería 283. No se escucha. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el delta T aquí sería igual de 293 grados Kelvin menos 283. ¿Cuánto me queda? 10 Kelvin. ¿Ya? Y 10 grados Celsius dentro de, si pongo aquí grados Celsius dentro de grados Kelvin,
10 grados Celsius dentro de 10 grados Kelvin va a ser igual a 1 grado Celsius sobre 1 grado Kelvin. Entonces, en diferencial de temperatura, siempre va a ser igual, 1 grado Celsius es igual a 1 grado Kelvin. Y vamos a ver la aplicación de esto en unos próximos ejercicios que planteemos para que ustedes, y esto se va a utilizar cuando, por ejemplo, la temperatura está como dimensional. Por ejemplo, en la conductividad. La conductividad dijimos que está dada en, vamos a ver, en watts sobre metros Kelvin, ¿sí? O sea que está dada en función de potencia dividido sobre longitud sobre temperatura. Cuando encontremos la temperatura aquí debajo como un denominador, encontremos la temperatura, esto sería igual a decir watts es igual a metros grados Celsius. Entonces, cuando ustedes hagan una conversión y encuentren aquí el Kelvin, por ejemplo, si saben, si van a eliminar, por ejemplo, aquí arriba, hay grados, por decirles grados Kelvin, aquí arriba. Aquí le vamos a poner Kelvin sobre watts. Va. Y si ustedes, y aquí pues, eliminamos watt con watts. Pero alguien va a decir, vamos a eliminar, no puedo eliminar Kelvin porque tengo grados Celsius. A estos Kelvin le voy a quitar los 273 para que ya sea grados Celsius. Ese es error. Si hace eso, le va a salir mal. Usted lo que tiene que asumir, como esto está en un denominador, entonces este Kelvin que está aquí va a valer lo mismo, por lo tanto, va a valer lo mismo, por lo tanto, usted los puede eliminar de una forma sencilla, sin complicarse. Entonces, esta sería otra clavecita que no las explican los libros, yo creo que en el folleto que nosotros tenemos, ahí está, pero yo se las dejo ahí para que la utilicen, porque esto va a servir mucho en el camino. Entonces, por ahí estaríamos, jóvenes. Yo les agradezco mucho. Tienen ustedes claro, pues una tarea. Como que ya están en otro curso, ¿no? Ya. Ahorita, pues, ¿En qué curso están ahorita? espero que ya tengan ustedes su grupo. Costos. Entonces, Bueno, pues, compañeros. Dios les bendiga. Ahí estamos. La asistencia. Ya está abierto. Pasen la asistencia. Yo, Gracias. les pongo la plataforma, les pongo esta presentación y también la grabación. Gracias. Bueno,